de las cosas que se han planteado sobre una ley de agua que se está debatiendo desde hace muchos años en el Congreso de la República Dominicana. Y entonces, recientemente, cuando esa ley ya está agendada para aprobarse, Gine Burnigal y otros legisladores o gente del PRM ha dicho que la ley supuestamente fue alterada o que le han incluido cosas que no estaban consensuadas, y esto como que ha paralizado la aprobación de esta ley. Entonces, el Cacheque, que ha estado trabajando como asesora desde hace tiempo por parte del Ministerio de Planificación en esta ley, vamos a conversar con ella. Buenos días, Elka, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Julio, María Elena, Anibelka, Cristian, Eury y a toda la audiencia de este importante programa matutino. Muchísimas gracias por este contacto. Vamos a explicar por qué una ley de agua, para qué sirve, para qué servirá una ley de agua. Muy buena pregunta, pero la ley de aguas es un largo pendiente que tiene la República Dominicana desde el año 2000, cuando finalmente nos dotamos de una legislación para la protección y cuidado del medio ambiente. En ese momento, los recursos naturales quedan ordenados bajo esta legislación, se crea un ministerio, que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se ordena que se emitan leyes sectoriales sobre los recursos que todos caen. Perdón un momentito. Sí. Sí, no se preocupe. Eso es parte de la cotidianidad. Sí, exactamente. Tengo un pequeño perrito haciéndome un desorden y no me puedo parar, así que... Nosotros en la familia tenemos otro llamado Lucas, no se preocupe. Disculpen, pero creo que pero ya lo si usted quiere... Si usted quiere, párese un momento y párate un momentito, porque creo que con la cristalería que le está jugando. Se dieron cuenta todos. Sí. Ya Anibelka sabe de eso con Lucas, ¿verdad? Sí, que lo hemos visto también varias veces en el programa. Con Lucas, Paco y Lilo, que están jugando ahora mismo detrás de mí. Ok, pues continuamos, Elka. Bueno, pues como les digo, este es un largo pendiente. Es decir, desde el año 2002 se espera que haya una legislación sobre el agua. ¿Qué debería comprender esa legislación? Bueno, pues el agua, desde que comenzamos, porque tenemos leyes de agua desde el 1909, ¿verdad? Y las que estaban vigentes eran de 1965 y 1962. En ese trayecto, obviamente, el agua ha adquirido una importancia vital, esa es la palabra. Ya se ha considerado el acceso al agua potable un derecho humano, pero además es un recurso escaso y que año tras año vemos reducir sus caudales. En países de África, la principal guerra o las guerras más crudas que se dan es por la búsqueda del recurso agua. Movimientos migratorios completos se dan en base al recurso agua. Entonces vamos a decir que a nivel global el agua ya tiene otras características y por tanto su cuidado, su regulación, su uso, su aprovechamiento ha venido siendo regulado en casi todos los países, y nosotros tenemos este pendiente desde antes del 2000, pero vamos a decir que a partir del 2000 ya era obligatorio hacerlo. ¿Qué ha pasado? No es que no han habido esfuerzos. De hecho, cuando nosotros comenzamos a mirar esta legislación, que como dijo don Julio, fue en acompañamiento al ministro Juan Ariel Jiménez, que recién se incorporó al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en el mes de agosto del año 2019. Y allí se encontró con la actividad de una mesa coordinadora del recurso agua, donde han venido trabajando, pero por mucho tiempo, discutiendo, consensuando, haciendo seminarios, las distintas instituciones gubernamentales que inciden en el recurso, pero también importantes actores de los movimientos de conservacionistas, de las protecciones de las cuencas, etcétera. Es decir, no voy a agotar más espacio del valioso que me han dado, pero lo que sí es que se encontró un dilatado trabajo
de armonización y de consenso, en el cual ha habido un importante acompañamiento congresual. Es decir, tenemos senadores y diputados que de hace mucho tiempo vienen aprendiendo, educándose e impulsando la necesidad de tener esta legislación. ¿Cuál era la situación exacta en ese momento? En ese momento nos hemos encontrado con que había un impasse institucional, algo que no es extraño en nuestro país. ¿Por qué? Porque justamente a lo largo del tiempo, la manera en que se iba resolviendo el acceso al recurso o al uso del agua era a través de distintas instituciones con bajos niveles de coordinación. Teníamos el INDRI, tenemos el INAPA, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un viceministerio de Suelos y Aguas, tenemos agricultura, para la cual el agua es un recurso precioso y lo sigue. Hay comisiones de embalse, comisiones, es decir, hay un sinnúmero de actores que de una manera u otra, a veces coordinada y a veces completamente ignorándose el uno con el otro, asumen o disponen del recurso. Ese proyecto de ley, un proyecto de ley que ya tenían en octubre del 2000, antes de mayo del 2019, se había presentado en el Congreso, trataba de salvar este impasse institucional por la vía en que lo hacemos regularmente en República Dominicana, creando otra institución. Esta era una nueva institución que iba a tener muchísimos poderes, pero por el fino tacto que siempre te tienen, tampoco se eliminaban las anteriores. Es decir, que de tener un escenario de 6 o 7 instituciones íbamos a tener 8. Y esa octava, en lugar de eliminar atribuciones, subsumía y creaba confusión entre las que dejaba vivas, vamos a decir. Y ahí había un impasse. Y este impasse le fue presentado al Ministerio de la Presidencia en mayo del 2019. Y de ahí se ordenó un trabajo de consenso interinstitucional, de ver cómo se rompía el tema de la institucionalidad alrededor del agua. Y ese es el escenario que se encuentra el ministro Juan Ariel Jiménez. A partir de ahí, se toman los anteproyectos y lo primero fue mandarlos a evaluar. ¿Es esta concepción de la ley de agua oportuna? ¿Esta es la que debemos perseguir? Y en eso opinaron especialistas internacionales, porque nosotros no tenemos, y yo no soy una experta en agua, no tenemos abogados muy entrenados en la materia. Para no hacerles un cuento larguísimo, los asesores internacionales incluso coinciden en algo importante. No hay que crear una nueva institucionalidad. Hay funciones suficientemente establecidas, sí, y eso es algo que todo el mundo sabe, así que podemos dar paso a una reestructuración. Bueno, aparte bueno, vamos al punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que se dice ahora y se acusa de que se está privatizando el agua. Algo... Sí, por el tema de las concesiones, sí. Que no, es que nos sorprende porque las concesiones están desde el 1962 presentes en la estructura de aprovechamiento del agua. Lo primero es distinguir que esta agua que estamos hablando es la del recurso hídrico, llámense ríos, manantiales, lagos o lagunas en su estado natural y aguas subterráneas. No es el agua de la llave que le pagamos a la CAS o a Corazán. Esa es un agua que ya ha sido concesionada. Esa es un agua que ya viene tramitada a una CORA para suministro humano. Ok. Luego tenemos agua que se embalsa, que se canaliza para el riego agrícola, que se utiliza para hidroeléctrica. Esos son usos de agua, que no es uso común. Se llama uso privativo, pero no porque es tuyo y mío, sino porque se distingue del uso común, que es cuando ustedes van al río, pueden bañarse, pueden llevar un ganado, que es el uso que le damos a los bienes hídricos, porque desde la Constitución y antes sabemos que las aguas nos pertenecen a todos. Ahora, cuando alguien necesita, y por alguien no es una persona, puede ser una entidad o un conjunto de entidades, aprovechar de manera particular, que esto no es personal, sino que va a sacar del uso común un filón de agua, porque esa agua se va a canal de riego, por ejemplo, se debe pedir un permiso. Claro. Eso siempre ha estado así.
pero en la práctica la forma del permiso, el procedimiento del permiso es un misterio. Y un misterio que nosotros mismos cuando evaluamos no sabíamos ni por qué se hace una concesión ni por qué se da una autorización. Es decir, cuál es la diferencia entre las distintas usos que uno pide permiso para dar. Y por esa nebulosa hay muchos usos que simplemente se hacen sin permiso. Y uno de los principales es el uso del agua subterránea mediante la instalación de pozos que de alguna manera nos van sacando pedazos del recurso hídrico sin cuantificar, y de buenas a primeras tenemos un río que se ha secado y no sabemos cuánta gente ha contribuido en la tarea. Señora Echeque, y eso es lo que organiza la ley. Sin embargo, en República Dominicana, según la propia ley, seguirían existiendo todas las instituciones que hoy existen en materia de agua. Entonces, ¿quién sería el rector? ¿Quién aplicaría las políticas que son generales? Por ejemplo, para Santiago está Corazán, por ejemplo, pero en Boca Chica hay otra. ¿Quién sería el líder del sector? Importante, Anibelka, y eso me permite volver hacia atrás. El agua de consumo humano es uno de los usos del recurso hídrico. Y ese uso en nuestro país lo tienen atribuido INAPA y corporaciones públicas. Ese es un uso y la ley lo mantiene así, y de hecho refiere a que será en la ley de agua potable y saneamiento donde se podrán las reglas de ese uso. Entonces, la preocupación quizá está adelantada, porque donde deberíamos estar mirando esta inquietud es en la de agua potable. Nosotros estamos 2 pasos atrás, estamos ante una cuenca que baja hasta que desemboca al mar, repartiendo agua, mucha o poca, en el territorio dominicano. Sí. ¿Y por qué todo no se asume en una sola ley? Disculpa, Julio. O sea, en una sola ley que tenga también potable, todo tipo de agua. Realmente las legislaciones más modernas lo han separado por completo, justamente por esto, porque este es un servicio a partir del agua. Y el objetivo de las leyes de agua tiene que ver mucho con la preservación de la cuenca, el registro de los derechos de agua, el balance y la planificación hídrica. Es decir, estamos en otro planeta, y creo que parte de la inquietud pública o del ciudadano común está en que hemos confundido y creemos que esto se está metiendo en lo otro. Elka, finalmente, el alegato de que supuestamente se alteró esa ley, de que o se le quitó o se creó este mecanismo de concesiones, que es lo que ha denunciado Ginés Burnigal con mucha alarma. Sí, yo invito a la legisladora, que será pronto senadora, a que volvamos a leer la ley quizá con la calma que no nos permite la suspicacia de la transición. Porque la ley sí ha sido modificada. ¿En qué sentido? Al eliminar el Ordenador Nacional de las Aguas, se han cortado un bloque de artículos. La ley de 265 artículos tiene ahora 180. Hay reubicación de la numeración, y si nos sentamos, yo le puedo decir que lo que a ella le preocupa en esta ley está en el artículo 102 de la ley que ella conocía. Entonces es cuestión de, yo sé que es una ley densa, que es larga, es decir, lo que ella pero dice podemos sentarnos a leerla y vamos a encontrar que está todo igual. Lo que ella dice que se excluyó se mantiene en la ley y siempre ha estado en la ley. Lo único que tenemos ahora es reubicada en otro número. La va a ver ahora por los números 70, 77, si mal no me equivoco, y ella la tenía en la versión anterior que conocía la Cámara, la bicameral, porque era una bicameral de agua, está ubicada hacia el 102. Tal vez no ha habido la lectura completa, no ha habido una lectura pausada, y eso ha disparado algunas alarmas. Y yo creo que lo más sensato es que nos demos la oportunidad de leerla y edificarnos y educarnos sobre el contenido de esta ley. Yo estoy segura de que una vez hagamos ese pequeño ejercicio, contaremos finalmente con una ley de aguas, porque lo que no podemos permitir es que nos pasen 20 años más. Bueno, pues muchas gracias, Elka, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve. Cambio y fuera. El sol de la mañana.